A 50 años del golpe de Estado en Uruguay, la ciencia política nos ayuda a repensarnos, a cuestionar nuestra historia reciente, las causas, los procesos, las decisiones en su contexto. En definitiva, a preguntarnos, ¿qué podemos aprender de un golpe de Estado? La Asociación Uruguaya de Ciencia Política dialoga con el Dr. Daniel Buquet, profesor grado 5 en la Universidad de la República del Uruguay e investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Un golpe de Estado es un acontecimiento que ocurre, vamos a decir, objetivamente, ¿no? Más allá de que incluso hasta a veces se discute si hubo o no hubo un golpe, si fue o no, o cuándo fue, o cosas por el estilo. Pero pensémoslo por un momento desde la idea de que si hay un golpe de Estado es porque pasó algo, hubo un acontecimiento político al que llamamos golpe de Estado. Yo diría que incluso hasta hay un principio que sería una visión jurídica del asunto, ¿no? Estrictamente, porque para que haya un golpe de Estado necesitamos que exista el desplazamiento de una autoridad legítima de forma ilegítima. Tiene que haber un dispositivo jurídico que establezca cómo se designa a esa persona legítimamente y luego tenemos que observar que ocurrió un acontecimiento por el cual esa persona u órgano fue desplazado ilegítimamente, o sea, sin seguir los procedimientos establecidos para que fuera desplazada. La ciencia política, frente a un acontecimiento de esta naturaleza, lo que tiende a priorizar en su foco de atención es el conjunto de factores que conducen a los golpes de Estado. El conjunto de factores políticos, porque obviamente un golpe de Estado es un fenómeno político, pero sus causas no son necesariamente ni exclusivamente de orden político. Factores sociales, factores económicos, factores de política internacional, confluyen muchas veces en los golpes de Estado, en distintos golpes de Estado. Pero, digamos, esencialmente para que haya un golpe de Estado tiene que haber alguna clase de conflicto político, que es natural que exista en cualquier sociedad y en las democracias en particular, es natural que existan conflictos políticos, enfrentamientos, competencia política en el mejor de los sentidos, pero que de alguna manera ese conflicto se sale de cauce, va más allá de las posibilidades que tiene el régimen político democrático de encauzar los conflictos, ¿no? Y entonces allí, bueno, pueden aparecer diversos factores donde pueden aparecer los más generales e incluso estructurales. Por ejemplo, un asunto que siempre se destaca cuando ocurre este tipo de fenómenos es el conflicto de poderes, ¿no? Porque para que haya un golpe de Estado puede ocurrir en una dictadura, ¿no? Es decir, puede haber un dictador y otro dictador lo desplaza. O incluso podría haber hasta un golpe de Estado democrático dentro de una dictadura. ¿Verdad? Es decir, dado que hay una dictadura, podría ocurrir que un movimiento popular imponga la renuncia a la caída del dictador y se desplace a esa autoridad que tiene la legitimidad que le daba el régimen dictatorial. Pero creo que nuestro interés tiene que ver con golpes de Estado en democracia, ¿no? Y entonces en democracia los diseños institucionales distribuyen el poder. Justamente la diferencia entre una democracia y una dictadura, si es que la hay, es que en la dictadura el poder está concentrado y en la democracia el poder está disperso. Los distintos titulares de esos poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, fundamentalmente, pero puede haber otros, pasan a tener un nivel de conflicto entre sí que llevan a que uno desplace al otro, ¿no? Y en nuestro caso, los golpes de Estado de los que estamos hablando pueden referir a poder ejecutivo que disuelve, ¿no?, ilegítimamente al poder legislativo. También se le ha llamado golpe a la destitución legislativa de presidentes, ¿no? Y estos son como los dos modelos formales, aunque en este último caso en general se ha apelado
a mecanismos constitucionales que permiten la posibilidad de que se destituya al presidente a partir de una decisión legislativa. Lo que nosotros miramos es cómo llegamos a esto, cómo llegamos a este nivel de conflicto, por qué el desenlace tuvo estas características, si era un desenlace necesario, el resultado inevitable de una secuencia de acontecimientos, o en realidad los acontecimientos derivaron en ese rumbo, pero podrían haber derivado en otro rumbo si se hubiera hecho en algún momento otra cosa. Nosotros privilegiamos este foco cuando desde otras disciplinas se puede privilegiar, por ejemplo, el descontento social, ¿verdad? Que no es que la ciencia política no lo tome en cuenta, pero te diría que suele ser un ángulo más sociológico, o desde la economía se puede privilegiar, bueno, distintos aspectos de crisis económica y problemas en ese orden que lleva a que algunos actores interrumpan el proceso político democrático regular y desplacen ilegítimamente una autoridad. ¿Cómo llegamos al golpe de Estado del 73 en Uruguay? Bueno, claro, allí hay muy diversos factores. Todo indica que fue un proceso largo de deterioro democrático. Antes del deterioro democrático, un proceso de creciente conflictividad sociopolítica, donde, bueno, se disputaba el poder en diversos ámbitos, desde la formación en la década de 1960 de una central única de trabajadores en Uruguay, con gran capacidad de movilización y reclamo, con luchas estudiantiles. Siempre hay que tener en cuenta el contexto internacional, ¿no? Desde el Mayo francés hasta la Revolución cubana, que motivaban estas rebeldías y proyectos revolucionarios específicamente, donde se luchaba contra el capitalismo y en nuestra región específicamente contra el imperialismo yanqui o norteamericano, como se le decía, con, bueno, posiblemente excesos en los procesos de esas luchas que generaron represiones excesivas, violencia callejera, junto con violencia, además, armada de parte de algunos agrupamientos también, bueno, revolucionarios o de izquierda, que fueron creando un conjunto de condiciones en fin, de una fuerte crisis en el medio de una crisis económica más crónica que casi estructural, digamos, más que coyuntural, de una crisis que venía de una década antes prácticamente, y que muestra un proceso por el cual el sistema político es incapaz de restablecer una especie de armonía entre gobernantes y gobernados, ¿no? En la década del 60 es una década donde los uruguayos prueban algo así como las 4 alternativas que existían en el sistema político tradicional, 2 partidos tradicionales con 2 alas cada uno, para simplificar, ¿no? Colorados progresistas, colorados conservadores, blancos progresistas, blancos conservadores, y en 4 elecciones sucesivas, del 58 al 66, gana cada uno de estos 4 grupos. El último son los colorados conservadores. Empiezan los blancos conservadores, después los blancos progresistas. Antes habían estado los colorados progresistas, ponele el vallismo, y finalmente ganan los colorados conservadores, sin lograr resolver el problema o restablecer algo así como un nivel de armonía política. No digo sin conflictos, pero sin un nivel excesivo de conflictividad. Y justamente luego de este triunfo colorado conservador aparece el Frente Amplio, es decir, otra opción política distinta a las 4 anteriores que te menciono. Y esto tiene que ver con que representa una insatisfacción de la gente, porque si elección tras elección te voy votando a un grupo político diferente, las elecciones eran cada 4 años, quiere decir que ninguno logra resolver el problema y que la gente sigue insatisfecha. Lo demuestra en las elecciones, pero además mucha gente lo demuestra en las calles, en movilizaciones, en paros, en huelgas y eventualmente de otras formas más violentas. Desde la ciencia política
en estos casos nosotros apreciamos como dos componentes que suelen estar presentes en estos casos y que estaban evidentemente presentes en el caso uruguayo, que son la fragmentación política. De alguna manera lo que yo dije sobre la sucesión de gobiernos tiene que ver con esto. Es decir, los políticos, los propios políticos, no estaban concentrados en dos grandes agrupamientos con programas alternativos, sino que había dos partidos de espectro muy amplio que tenían a su vez dentro de esos partidos sectores diferenciados, y había sectores de izquierda que luego forman una coalición con escindidos de los partidos tradicionales. Tenés un escenario político que es altamente fragmentado. No quiere decir que la fragmentación conduzca necesariamente a un golpe de Estado, pero la presencia de la fragmentación hace que los golpes de Estado sean más viables. Con esa fragmentación, vos lo que tenés es una alta y creciente polarización política, es decir, que los grupos enfrentados están cada vez más enfrentados, cada vez más alejados entre sí. Y el tercer ingrediente político y específico es que en el régimen de gobierno uruguayo, que es un régimen presidencial o presidencialista, como se le dice a veces, vos tenés una especie de, o la probabilidad muy alta de que haya un conflicto de poderes, es decir, que el poder ejecutivo no tenga mayoría en el poder legislativo. Y entonces esta situación produce en el mejor de los casos un bloqueo político, porque el presidente no puede gobernar, no puede llevar adelante políticas distintas de las que existen, porque necesita una mayoría legislativa que no tiene, y el Parlamento tampoco puede gobernar, porque entre otras cosas no tiene esa atribución ejecutiva, pero además tiene, por ejemplo, vetos presidenciales que pueden impedir legislación del Parlamento, y tiene incluso medidas unilaterales de parte del Poder Ejecutivo que pueden obstaculizar la acción legislativa o hasta incluso el propio régimen de libertades. En el caso uruguayo, lo que se llamaron medidas prontas de seguridad, que el gobierno ya los gobiernos de los 60 habían empezado a implementar, pero el gobierno de Pacheco Areco especialmente gobernó sistemáticamente apelando a este recurso, medidas prontas de seguridad, que suspendía las garantías individuales en ese contexto de movilizaciones, conflictos callejeros y una creciente violencia que llevó, por ejemplo, a que haya muertos en las calles, en el contexto, como consecuencia de la represión policial, en el contexto de esas movilizaciones. Supongo yo que te habrán aludido a los magistrales estudios de Guillermo O'Donnell, argentino, que, trabajó buena parte de su vida en Estados Unidos, y cuando él hizo su doctorado y su investigación, en la academia, esto incluía la ciencia política, pero no teníamos acá en el sur una ciencia política propiamente dicha o digamos, separada de las demás ciencias sociales. Y en esa época, justamente en los años 60, 70, cuando O'Donnell estudió, se formó y produjo sus primeras obras, los enfoques de las ciencias sociales, y esto incluía a la incipiente ciencia política, eran enfoques estructuralistas que venían del marxismo y distintas variantes del asunto. En esos enfoques la política no estaba autodeterminada, o sea, lo que ocurría en la política no era causa de cosas que ocurrieran dentro de la política, sino consecuencias más o menos, no necesariamente directas o inmediatas, de cosas que ocurrían en la sociedad y en la economía. Entonces, O'Donnell hizo un trabajo extraordinario para explicar el surgimiento de lo que él llamó estados burocráticos autoritarios, que es la forma en la que calificó a estos regímenes desde el Brasil, desde el golpe del 64 en Brasil, y luego los otros que surgieron en el Cono Sur. Y O'Donnell explicó, no digo que sea una mala explicación, ¿no? Que estos golpes eran consecuencia de una especie de discrepancia entre unas sociedades que se habían modernizado
y que habían dado lugar a, bueno, a clases medias, una clase obrera desarrollada, clases medias con aspiraciones, en un sistema de producción mundial donde estos países integraban la esfera del mundo dependiente, que precisamente por esa condición pasaron a estar a tener dificultades en el proceso de acumulación capitalista, ¿no? Esta es una pieza clave del razonamiento. El proceso de acumulación capitalista se había trancado porque los sectores subordinados habían logrado captar una parte importante de los recursos, es decir, habían mejorado, no solo económicamente, sino social y culturalmente, y tenían aspiraciones de clases medias iguales que las clases medias europeas, por decir algo. Sin embargo, el sistema de acumulación no lograba satisfacer esas demandas desde la sociedad. Y por lo tanto, la forma de retomar el proceso de acumulación capitalista, lo cual podría querer decir el crecimiento económico, consistía en reprimir esas demandas. Decir, no señor, no te puedo pagar más sueldo, es más, te tengo que rebajar el sueldo porque si no nadie invierte y por lo tanto no generamos más riqueza. Si no generamos más riqueza, ni vos ni yo vamos a poder vivir. Y por lo tanto, lamento mucho, la democracia es bárbara porque te permite pedir más sueldo y si no te lo doy me haces una huelga y si seguimos me pones una manifestación en la calle y capaz que hasta me haces perder las elecciones y entonces yo te voy a prohibir que hagas todo eso porque te voy a bajar el sueldo. Te lo estoy simplificando un poco, pero bueno, esa fue esa línea de razonamiento. A esto nosotros le llamamos, algunos le llaman estructuralismo, para decirlo en general. O sea, hay estructuras que, esto no es nada de coyuntura, no es ayer pasó no sé qué y entonces hoy dieron un golpe de Estado. No, esto funciona así. Y así como está, con democracia no puede funcionar. Entonces hay una especie de necesidad del sistema. Claro, la alternativa a eso es la revolución socialista, es lo que había pasado en Cuba, ¿no? Ese sería el otro camino. Y muchos en América Latina pensaban que efectivamente eso era así, que había que seguir ese otro camino, terminar con el capitalismo, ¿no? Del lado del capitalismo querían seguir desarrollando el capitalismo, pero la democracia de alguna manera era un obstáculo para ese desarrollo capitalista. Para los que querían hacer la revolución, la democracia no era un obstáculo, pero tampoco era una condición necesaria, ¿no? Los que querían hacer la revolución podían tener distintas visiones sobre la democracia, pero seguro que para ninguno era lo principal, porque cuando querés hacer la revolución, lo principal es la revolución. Ahí es donde la política aparece otra vez como relevante, porque lo estructural es lo estructural, eso está y va a seguir estando, y no lo vas a poder cambiar, por lo menos en el corto plazo. La política sí puede cambiar las cosas en el corto plazo, pero la política no funciona bien en democracia si se conjugan todos estos factores, ¿no? Un gran malestar social, una alta fragmentación política, una gran polarización política y un gobierno en minoría en el legislativo y enfrentado al Parlamento. Tuvimos un golpe bueno en Uruguay a la salida del terrismo, cuando el presidente era Valdomir, una especie de sucesor de Terra, pero que cambió un poco la orientación, quiso arreglar el problema que se había creado con la dictadura de Terra, o sea, con la institucionalidad que se creó en la reforma constitucional del 34, que llevó adelante Terra y el Grupo Colorado que apoyó a Terra junto con el herrerismo. Y como Valdomir no pudo arreglar con los herreristas esa salida para incorporar a los vallistas y a los blancos independientes en una transición democrática, dio un golpe de Estado en febrero del 42, que se conoce con el nombre del golpe bueno. Y cambió la Constitución porque, digamos, de manera autoritaria, ¿no? Pero lo hizo para recuperar la legitimidad democrática que durante todo su mandato y el de Terra estaba cuestionada porque los colorados, lo que se llamaba el vallismo neto y el nacionalismo independiente, se abstenían en las elecciones y no le otorgaban legitimidad al régimen. Entonces, efectivamente, puede haber golpes de Estado
a ver, no tienen por qué ser buenos o malos, pero puede haber golpes de Estado que no inicien una dictadura. Y yo te diría que eso es más común ahora que antes en nuestra región. Cuando nosotros estudiamos ciencia política, yo digo nosotros, me refiero a una cantidad de gente que tienen algunos menos edad que yo, que empezamos a estudiar política ya en democracia, con la democracia recuperada, fines de los 80, ¿no? Y esto pasó en Argentina también y en otros países porque hubo dinámicas similares. Y en ese momento, una de las teorías más populares de la ciencia política, que es este enfoque que yo no le puse nombre, pero que es el institucionalismo, institucionalista o incluso neoinstitucionalista se le dice, tenía en ese momento en boga una teoría que era que el régimen presidencialista de gobierno era perjudicial para la democracia, en comparación con el régimen parlamentario de gobierno. El régimen que se utiliza en la mayoría de los países europeos es un régimen por el cual la gente no elige al presidente, a la cabeza del ejecutivo o jefe de gobierno, como se llama genéricamente, sino que elige legisladores, elige una asamblea legislativa. Y el gobierno surge de la asamblea legislativa. Entonces, Juan Lins, un politólogo español destacadísimo, había elaborado la teoría de que en buena medida la caída de las democracias latinoamericanas se debía, y esta es una explicación súper politológica, al régimen presidencialista del gobierno. Juan Lins decía que la caída de los regímenes democráticos de América Latina había ocurrido por causa de tener un régimen de gobierno presidencial. Que se podía inferir que si hubiéramos tenido un régimen de gobierno parlamentario, no habríamos tenido golpes ni dictaduras. Y esta era una explicación estrictamente institucionalista de la política. Yo diría que hoy superada, pero en aquel momento la adoptaron todos nuestros profesores, prácticamente. Hay que marcar la excepción de Jorge Lanzaro, que siempre fue presidencialista, pero el parlamentarismo estaba de moda. Bueno, tal vez el politólogo más importante en aquel momento de Uruguay, o de los más importantes, que fue Luis Eduardo González, profesor nuestro, pero también profesor por muchos años en la Universidad Católica, estudió con Lins y adhirió de manera entusiasta a esta teoría. Y si vos en los, segunda década de los 80, primeros años de los 90, en cuanto seminario había sobre la política uruguaya, la reforma política, no sé qué, se decía, lo que pasa es que el problema de Uruguay es el presidencialismo. Tenemos que pasar a un régimen parlamentario. Esto fue muy importante porque si bien hoy, porque toda esta discusión evolucionó mucho, y yo te diría que fue para el lado de en realidad mostrar que no es tan así, porque la política funciona en el presidencialismo con muchas más similitudes con el parlamentarismo de las que en aquel momento se visualizaban. Bueno, no solo fue lo primero que aprendimos, toda una generación, sino que fue también la convicción de que estudiar lo que pasa en la política por algunos aspectos de la propia política tiene relevancia, porque los enfoques estructuralistas que yo te decía anteriores, por supuesto que no desaparecieron, ni deberían desaparecer, porque son enfoques. Los enfoques no es que uno sea verdadero y el otro falso, sino que miran las cosas desde distintos puntos de vista, ¿no? Y eso es lo bueno de que existan múltiples enfoques. Algunos eligen los que prefieren y tal vez para explicar algún acontecimiento un enfoque rinda más que otro, ¿no? Pero para quienes estábamos estudiando ciencia política en aquel momento, encontrarnos con un cuerpo, en este caso era una teoría específica, pero además con una forma de ver las cosas, que es esto que le llamamos institucionalismo o neoinstitucionalismo, que nos permite explicar fenómenos políticos por algunos rasgos de la política y en particular por las reglas del juego político, que esto es
digamos, la variable principal, ¿no? Es bien importante porque, primero porque, bueno, te permite encontrar causas que si vos tenés un enfoque socioestructural podés perdértelas, porque no, eso no importa, eso es pura formalidad, pura superestructura, ¿no? Se podría pensar, no, también importa que haya balotaje o que no haya balotaje, ¿no? Que haya representación proporcional o que se use un sistema mayoritario. Todo eso importa, todo eso afecta al sistema político. Y además, una cuestión que es bien importante, y es que el diseño institucional, o sea, las instituciones, se pueden modificar. Son una variable que permite la intervención de la agencia humana, ¿no? En Uruguay se reformó el sistema electoral de una manera muy significativa a mitad de la década del 90. No te voy a decir, la ciencia política no produjo ese cambio, por cierto, pero lo informa, ¿no? Y informa hasta de los inconvenientes de ese cambio, ¿no? Pero bueno, algunas son ventajas, otros no. Entonces, conocer esto no es solo para deleite del politólogo que diga, no, yo explico la política por la propia política, no me vengas con la economía o con la sociedad, que es lo que estudias vos, sino yo estudio esto porque esto también importa, pero además yo puedo actuar sobre esto. Incluso puedo actuar más en el corto plazo que un economista, porque si un economista me dice, no, acá el problema, yo qué sé, es la distribución del ingreso, ¿no? Hay mucha desigualdad, ok, vamos a generar más igualdad. ¿Y me la podés generar para mañana? No, ¿no? Si alguien te dice, el problema es el racismo, voy a decir, sí, claro, vayamos a una sociedad sin racismo, ¿lo podés lograr para mañana? Y no. Ahora, yo te digo, no, acá hay el problema que tenemos una regla perversa que hace que los políticos se comporten de una manera que produce efectos negativos. Vamos a cambiar esta regla. ¿La podés cambiar para mañana? Sí. Se puede. Entonces, conocer eso es importante. Claro, no hay solución, tampoco hay soluciones mágicas. No hay que ser tan institucionalista como para pensar que voy a resolver todos los problemas cambiando las reglas. Y además ahí hay distintos enfoques sobre cómo evaluar las reglas y cómo cambiarlas, porque en América Latina, en las últimas décadas, 4 décadas incluso, hay una seguidilla de reformas políticas, reformas electorales, reformas constitucionales, a veces hasta permanentes, y no es fácil distinguir, mirá, acá hay 2 o 3 cosas que se han logrado establecer y han mostrado sus virtudes de manera sistemática. Eso es difícil, o sea, tampoco es una cosa tan directa pensar en cambio la regla, cambio los resultados. Lo que yo decía que sí es importante decir, pero la regla la podemos cambiar en el corto plazo, a diferencia de otros factores que pueden perjudicar a la democracia, que puedo conocerlos, pero tal vez no pueda cambiarlos, o la mayoría de ellos no puedo cambiarlos en el corto plazo.